Sabemos que tenemos mucha gente en nuestro podcast y en nuestra cerebrina que son docentes, que nos alegra mucho ver cómo se preocupan por entender el cerebro para poder dotar a sus alumnos de una mejor educación. Y creo que también es interesante para todos, porque al final, de cierta manera, todos nos educamos y todos educamos. Así que vamos a verlo. El conocimiento a lo largo de la historia, de hecho las escuelas antiguas reforzaban mucho eso. Como dar un ejemplo, China, si se invertía de memoria, creo que todos los niños quieren ser youtubers, solo por decir algo, pues enséñale que a lo mejor escribir línea de código, editar audio, editar vídeo, editar imágenes, le pueda venir bien. Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí en Cerebar para hablar de neurociencia, como si habláramos en la barra de bar con un amigo, y entender nuestro cerebro con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de tocar el tema de hoy. Creo que es fundamental. Luego del interés que suscitó el podcast anterior de la inteligencia artificial, creo que este vendrá también a reforzar ese concepto de aprendizaje. ¿Qué es eso y cómo aprendemos? Creo que para eso estamos aquí el día de hoy. Total, porque hoy vamos a hablar del tema de la educación, distintos tipos de educación, la educación tradicional versus otras, ¿no? Y esto también surge un poco porque sabemos que tenemos mucha gente en nuestro podcast y en nuestra cerebrina que son docentes, que nos alegra mucho ver cómo se preocupan por entender el cerebro para poder dotar a sus alumnos de una mejor educación. Y creo que también es interesante para todos, porque al final, en cierta manera, todos nos educamos y todos educamos. Así que vamos a ver lo primero, que se habla mucho del tema de la educación tradicional, está obsoleta, porque se basa en un modelo muy antiguo que ya no tiene sentido con cómo ha evolucionado el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos del cerebro humano que hoy en día la educación tradicional ya no aborda o subestima? Sí, es predominantemente el conocimiento sobre la competencia. Podríamos resumirlo con ese aforismo. Durante mucho tiempo se ha reforzado el conocimiento a lo largo de la historia. De hecho, las escuelas antiguas reforzaban mucho eso. Por poner un ejemplo, China, si se vertía de memoria todos los compendios de Confucio, pues tenías una nota altísima, y si tenías que competir literalmente con millones de personas para llegar a un puesto. Sin embargo, el mundo actual, más allá que conocimiento, es verdad, aquí hay que hacer una excepción. Hay un conocimiento mínimo base que es necesario para poder adquirir las competencias. Pero el conocimiento en sí mismo, per se, únicamente, no sirve de absolutamente nada. La aplicación de ese conocimiento para aplicarla a una actividad concreta y específica que pueda dar cuenta de un avance real en el mundo real es lo que hace la diferencia. Y eso obliga a que se introduzca la práctica en el mundo real lo más pronto posible. Modelo tradicional definido como la adquisición de conocimiento en sitios concretos y específicos como escuelas, universidades, que se centren únicamente en introducir datos en los cerebros humanos y no extraer de ellos la capacidad de desarrollar habilidades y competencias que puedan aplicar en el mundo real, es el cisma de la educación moderna. Vale, o sea que la educación, claro, se basa en pasar un examen, ¿no? Entonces tienes que introducirte ahí un conocimiento en cuanto pasas el examen. De hecho, se habla mucho de eso, ¿no? Que a las horas ya has olvidado un porcentaje altísimo de esa información, porque al final tu objetivo era pasar ese examen, aprobarlo con la mejor nota y ya está, ¿no? Entonces, creo que lo interesante sería partir otra vez de los principios fundamentales que siempre hablas tú, que sería ver cómo aprende el cerebro realmente, porque has mencionado conocimiento y competencia, que creo que en la cerebrina sí que hemos hablado muchas veces de esa diferencia, pero quizás la audiencia del podcast no sabe muy bien cuál es la diferencia, y creo que tendríamos que ir a cómo aprende el cerebro humano para ver cuáles son todas esas habilidades. Claro, yo creo que aquí viene muy bien el continuar con las preguntas, ¿no? Lo primero, antes que el cómo, que ahora te contesto, es el qué aprende el cerebro humano, porque ¿qué es lo que aprende? Aprende datos, que eso es una memoria semántica, almacenarlas básicamente.
los datos históricos pasados de la propia persona, se llama una memoria episódica o autobiográfica, que también es un tipo de aprendizaje, hay que aprender a conocerse. Y luego está en el aprender procesos que tenga que ejecutar más allá del aspecto teórico, en el que tenga que utilizar su cuerpo per se, que son las habilidades. Concretamente, aprender a conducir un coche, aprender a conducir bicicleta, aprender a nadar, aprender a bailar, etc. En estos dos grandes grupos hay cada vez competencias técnicas que requieren un elevado conocimiento, como por ejemplo las carreras STEM que siempre hablamos de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Hay una gran cantidad de conocimiento previo que hay que adquirir para luego, ya una vez adquirido ese conocimiento, adquirir las habilidades de cómo utilizar ese conocimiento para poder generar, por ejemplo, aparatos, dispositivos de alta tecnología, etc. Entonces, el cerebro humano dedica recursos a construir conceptos y almacenarlos en una red semántica, unas definiciones, vamos a llamarle así una cerebropedia, por decirlo de alguna forma, y por la otra, en establecer conexiones y vías neuronales de fácil acceso que optimicen la ejecución de una tarea. La transferencia de un tipo, dato, a otro tipo, tarea, se llama el problema de transferencia del aprendizaje. Y el cerebro utiliza mecanismos completamente distintos de uno con el otro. ¿Por qué? Porque en uno utiliza las partes más de abstracción, la corteza prefrontal, el hipocampo y otras áreas de la corteza cerebral según las modalidades sensoriales de lo que va a aprender. Mientras que las habilidades requieren ineludiblemente, en primer lugar, la corteza motora, todos los ganglios de la base y las zonas subcorticales, lo que está por debajo de la corteza cerebral, que le da retroalimentación positiva a la corteza de cómo se está ejecutando esa tarea. Eso incluye el cerebelo, el tronco del cerebro, incluye los ganglios basales, y luego también en ambos influye la valencia emocional que se le dé y la utilidad que tenga. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Hemos contestado el cómo, el por qué y el para qué. El por qué vamos a aprender algo, eso es la motivación intrínseca, específicamente qué es lo que a mí me mueve, por qué, cuál es la causa de que yo lo voy a hacer y qué utilidad me va a dar a mí, me va a representar el para qué, el objetivo, el propósito. Y aquí es donde se aumenta aún más esa diferencia. Podríamos hacer una figurita en la que empieza en el qué, luego el cómo se aleja más, y en el por qué y el para qué se termina de diverger las formas de aprender del cerebro humano y la importancia que cada una tiene en el mundo actual, que se necesitan ambas. Vale, luego iremos al por qué y para qué en la segunda parte, ¿no? Pero me gustaría profundizar un poco más en eso, ¿no? Porque has hablado de conocimiento, cómo se pasaba la transferencia del conocimiento a la habilidad. Luego también hay otros conceptos que has hablado algunas veces en Ars Cerebrinas, que está el de la competencia y la experiencia. ¿Eso serían dos fases más avanzadas después de la habilidad o cómo se integraría esto? La experiencia simplemente es la exposición continua a un estímulo. La experiencia puede ser buena o mala o puede ser repetir el mismo error 1000 veces. La diferencia entre experiencia y competencia es que la competencia requiere de una evaluación interna, que yo esté mejorando en mi habilidad, y una evaluación externa, que haya un ente externo que ponga unos credenciales mínimos necesarios que se tiene que alcanzar para ejecutar esa tarea de forma óptima. Y al unir ambos es que se alcanza una competencia. Alguien es competente, es decir, tiene un mínimo certificado de habilidad para poder ejecutar esa tarea de forma segura según ciertos estándares en el que la comunidad que los implanta se ha puesto de acuerdo. Mientras que la experiencia simplemente es hacer lo mismo, puede estar bien hecho o mal hecho y no ser evaluado. Hay una diferencia enorme entre experiencia y competencia. Y en ese paso entre conocimiento, que ahora es básicamente la educación tradicional, se centra mucho más en la primera etapa del conocimiento, pero en ese paso de transferencia del conocimiento a la habilidad, a la competencia, ¿cuál sería la manera más eficiente de educarnos? Empezar a aplicar el conocimiento cuanto antes mejor. Menos tiempo elucubrando en el aula en una pizarra haciendo rayas. Eso hay que hacerlo, pero un tiempo mínimo.
Y luego, en el mundo real, que las prácticas tengan una importancia en el mundo real, que tengan consecuencias directas en el mundo, porque al final es el mundo el que nos devuelve y nos dice qué es importante o no, sea el mundo de la ciencia, sea el mundo de las artes o sea el mundo de la empresa. Es el mundo real el que determina si lo que yo sé vale para algo o no, si es útil o no, si es verdad o no y si me va a ser rentable o no. Por lo tanto, eso hay que hacerlo tirando a los leones a la gente cuanto antes, desde las etapas más pequeñas, desde los niños más pequeños, aún en las formas más elementales de aprendizaje, deben de anclarse en la experiencia en el mundo real, con un escenario real, con una utilidad real que van a ver luego en la vida cotidiana. Tiene que estar lo más cercano a la cotidianeidad posible y a medida que va aumentando de complejidad, en la cotidianidad de esa complejidad. Por ejemplo, un físico experimental que trabaja en el CERN, por ejemplo, debe de tener esas habilidades prácticas de qué es lo que se hace día a día allí. La teoría está muy bien, pero a lo mejor cuando se presenta allí no tiene mucha idea de qué es realmente lo que está sucediendo, ni por qué. De hecho, al final es que es volver otra vez a la esencia, ¿no? ¿Cómo aprendemos a andar? ¿Cómo aprendemos a hablar cuando somos niños? Pues, coño, pues probando, ¿no? Probando. Hacemos una cosa, nos levantamos, vemos que... Al final es volver a la calle, ¿no? Y probar las cosas cuanto antes mejor. Y en ese tipo de educación tradicional que tenemos ahora puede estar se habla mucho de las habilidades como la creatividad o el pensamiento crítico, ¿no? Que son dos cosas que siempre se dice que la educación tradicional limita mucho. ¿Esto en el desarrollo que tenemos de nuestro cerebro es verdad o...? Absolutamente, absolutamente. De hecho, el considerar de que simplemente es práctica, es decir, un problema grave de la educación es que está ideologizada. Es decir, en la ciencia se le da mucha importancia a la teoría porque es verdad que hay que tener un bagaje enorme de conocimiento antes de meterse a hacer cualquier cosa práctica. Idealmente, antes de abrirle el cerebro a alguien, deberías de tener una cantidad enorme de conocimiento. Idealmente, no necesariamente es así. Luego, en el mundo de la empresa, se dice, bueno, el conocimiento da igual, lo que importa es ir, ganar dinero y cuanto más mejor, ¿no? La ideología ahí tira más por la práctica empírica pura y ya la teoría da igual. Las artes y las humanidades, sigue tu emoción, tu inspiración, sigue tu llamado, tu pasión, y se ideologiza mucho. El mundo moderno lo que nos enseña es que necesitas un equilibrio y un balance en los tres. Atendiendo a tu pregunta específica, la creatividad se necesita en todos sitios. En el mundo de la empresa, en la ciencia, no solo en el arte. Es la capacidad de concebir ideas nuevas a partir de ideas anteriores con un enfoque completamente distinto y que sean capaces de producir resultados distintos en el mundo real, idealmente con un impacto elevado, idealmente positivo. Eso es la creatividad. El paso siguiente a la creatividad, la innovación. Y luego, el pensamiento crítico, y aquí vuelvo al punto anterior, no es simplemente de practicar. Es esta práctica en el mundo real, depurarla y sabiendo que este conocimiento per se no es suficiente, que es necesario, sí, pero no suficiente para poder entender cómo funciona el mundo en la vida real, tanto en las ciencias, en las artes, las humanidades, como en el mundo de la empresa. El saber de que nunca tendremos el conocimiento suficiente para poder ideologizar y teorizar acerca de algo lo suficiente como para que funcione siempre, tener la humildad epistemológica de saber que el conocimiento humano es finito y que solo el mundo real nos va a dar esa capacidad de entenderlo, no importa en qué área nos desenvolvamos. Eso es el pensamiento crítico. Tener la capacidad de estar constantemente evaluando lo que creemos, nuestro sistema de creencias, valores y actitudes, que de esas se van a derivar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra conducta y secundariamente nuestras habilidades, destrezas y competencias, que son cambios estructurales y funcionales en el cerebro humano. Solo que hay que tener la disposición a hacerlo, que esa es la otra parte. Ahora iremos ahí. Te cojo el cable de lo que dices todo el rato de ponerlo en práctica en el mundo real, porque te animo, oyente, es que nuestra cerebrina va de eso, precisamente. Te contamos cada día una píldora de neurociencia que la vas a entender fácil, porque lo que hacemos es coger una historia del mundo real que te intente bajar muy a tierra el concepto para que veas que es algo que te puede pasar a ti mañana,
que te ayude a entender el cerebro y que la próxima vez que te pase igual dices, ostras, pues esto lo explicaron el otro día los de Tu cerebro al desnudo en la cerebrina de la semana pasada, voy a volverlo a leer porque me será muy útil. Y te ayuda a coger el hábito de cada día tener conciencia sobre tu cerebro para potenciarlo y mejorar. Así que te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com, es gratuita, la puedes probar, un email cada día, y si no te gusta, pues siempre te puedes dar de baja. Y vamos a esa parte, Osmar, porque te veo con ganas, que esto a los profesores además que nos escuchan les interesa mucho, es ese por qué y para qué que decías tú. De hecho, es una preocupación constante en los profesores, el, ostras, ¿cómo genero ese entusiasmo, ese interés en el alumnado? Porque muchas veces cuesta mucho captar su atención. ¿Cómo lo haces cuando tienes 20 personas diferentes, con diferentes porqués y para qué? Lo primero es entender de lo que le importa al alumno no es lo que le importa al profesor. La estructura de incentivos es distinta. Al profesor le interesa transmitir un contenido que es importante para que esta persona sea funcional en la sociedad según el nivel en el que se encuentre. Y lo que le importa al estudiante es, ¿y esto qué hay aquí para mí? ¿Qué puedo aplicar yo aquí y ahora? Y hay que tener también en consideración que la parte más vocacional, debido a la complejidad del sistema económico actual en el que cada vez los recursos son más limitados y las personas queremos más un nivel de vida más elevado, pero no lo podemos conseguir. La pregunta directa que se hace en fases más tempranas las personas es, bueno, yo aquí esto cómo lo voy a capitalizar y cómo voy a ganar dinero de esto. Entonces, ¿y qué útil es? De la famosa frase de que por qué hay más youtubers que científicos, ¿no? O por qué muchos científicos están siendo youtubers, o qué hace un neurocirujano hablando aquí en un podcast, ¿no? Hay que entender la realidad y la estructura de incentivos. O sea, lo primero es que el interés que tiene el uno y el otro. Si quieres transmitirle bien a tu estudiante, tienes que entender realmente qué motivación le hace estar allí. Una vez entiendes esa motivación sin juzgar, esa es la segunda variable, existe una tendencia a la sensación de superioridad moral del que enseña respecto al que aprende. Toda generación anterior, vieja, se siente moralmente superior a la nueva. Es que los tiempos ya no son los de antes, es que antes hacíamos las cosas por amor al arte, sí, pero es que ahora el mundo no funciona así, nunca ha funcionado así y ahora menos. Y todos estamos dependiendo en el estado en el que en el puesto en el que nos encontremos. Podemos ser los viejos o podemos ser los nuevos, según con quién nos comparemos. El segundo requisito es no juzgar, no considerarse que se tiene la superioridad moral. Entender el concepto del que está aprendiendo, entender qué es lo que lo incentiva, aunque esos incentivos y esas motivaciones sean completamente y diametralmente opuestas a las nuestras. Entendiéndolas, puedes establecer una estrategia para llevar el conocimiento para que suscite ese interés. Vamos a poner el ejemplo que todos los niños quieren ser youtubers, solo por decir algo. Pues enséñale que a lo mejor escribir línea de código, editar audio, editar vídeo, editar imágenes, le pueda venir bien. Y esas habilidades requieren porque aprenda a escribir bien, que pueda hacer cálculos matemáticos, que pueda ser capaz de abstraer una serie de principios en un algoritmo y que pueda eso plasmarlo luego en una línea de código para que pueda utilizar. Si va a utilizar ChatGPT y se lo va a dar todo hecho, fenomenal. ¿Qué tipo de preguntas específicas le puede hacer al software de inteligencia artificial para obtener el mayor beneficio? Enseñarles a pensar, enseñarles a preguntar, no a vomitar respuestas, sino que a concebir preguntas. No enseñarles a adquirir tareas y a adquirir conocimiento y reproducir datos, sino que a concebir ideas y ejecutar tareas y mejorar procesos. La orientación tiene que ir en virtud de lo que ahora es más relevante en la sociedad y es distinto, repito, lo que motiva al que aprende que al que enseña. Y la sociedad actual es distinta a cuando aprendió el que enseñó. Y tiene que entender de que ha cambiado el mundo por completo y que no puede aplicar la misma técnica porque está completamente desfasada, obsoleta e inservible. Total, ¿no? Es empatía máxima, escuchar mucho más al alumno y ver qué pasa, ver qué necesita, por dónde va e intentar alinearlo con su motivación intrínseca. Realmente la parte más dura es que el que enseña tiene que ser su propio profesor y tiene que tener la capacidad de reciclarse a sí mismo, claro, de aprender las habilidades, destrezas y competencias que va a transmitir en un primer lugar.
Lo que sucede es que eso requiere un esfuerzo cognitivo enorme, que muy probablemente ningún sistema educativo le va a pagar a ese profesor para que pase por ese proceso. Y hacerlo, es decir, gastar su tiempo, su dinero, su vida en adquirir toda esta serie de habilidades y competencias para transmitirlas a la nueva generación, quitándose de su propia existencia para que no reciba ningún tipo de remuneración, ni ningún tipo de premio, ni social, ni económico, de ningún tipo. Normal que la estructura de incentivos del aprendizaje vaya a la degeneración. Hay que entender también esto, que el sistema educativo está embebido en un sistema económico, en un sistema político y en un sistema ideológico que lo rige, en el cual la excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje no es una prioridad. Bueno, siendo que el sistema no lo podemos cambiar desde aquí, desde tu cerebro al desnudo, lamentablemente, un poco para acabar, Osman, ¿con qué recapitulación podríamos hacer para que ese sistema educativo se adapte mucho más al cerebro de hoy en día? Lo primero es que las personas que enseñan, lo ideal es que se mantuvieran en el sistema aquellas personas que tienen la motivación suficiente para estar en él, a pesar de las adversidades que significa estar en él sin ningún tipo de incentivo. Y eso es prácticamente imposible porque todos tenemos que comer. Allí comienza. Pero bueno, ya que esto no se puede hacer, el siguiente paso es encontrar dentro de la motivación inicial que les hizo ser profesores y dar docencia, encontrar una manera de mantener el equilibrio entre los recursos que le va a consumir adquirir esta nueva forma de transmitir la información y nutrirse del impacto que va a tener en los estudiantes esta nueva forma de hacerlo. Es endeble es sostener esto a largo plazo porque al final, insisto, todos tenemos que comer. Y cuando se mencionan los recursos económicos, normalmente suele sentar mal, ¿no? El cerebro humano suele creer que todos hacemos todo únicamente por amor al arte. Todos lo deseamos, todos juzgamos a la otra persona cuando lo hace, pero la mayoría no criticamos nuestra propia estructura de incentivos. Entonces, invertir en su cerebro, cambiar el paradigma, intentar reciclarse y cada vez ser más competentes en las nuevas áreas, empatizar con el estudiante y encontrar la manera de transmitir las analogías y los procesos pertinentes para que el paso de la información sea más fluido del que enseña al que aprende. Bueno, pues con eso cerramos este capítulo. Esperamos que haya habido ahí unas cuantas cosas, creo, muy interesantes. Y bueno, nos vemos, Osman, a la semana que viene con temas más interesantes que tenemos ahí pensados. Así que recordad que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti y ese es el primer paso para poder educarte. Hay que aprender a aprender, que ese es el primer paso. Eso es. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.